para llegar a hoy a un 2025, a cifras del año pasado cerradas, con una generación de 79.000 puestos de trabajo desde el año 2012, solamente en forma directa de la industria petrolera en Neuquén, inversiones por más de 70.000 millones de dólares, la mayoría dedicado al desarrollo de los no convencionales, más de 52.000 millones de dólares en Vaca Muerta, un PBI de Neuquén que creció un 70%, una creación de 3.000 nuevas pymes vinculadas directamente al sector hidrocarburífero, y pensar que de los 100 contribuyentes más importantes que tiene la provincia, 70 están vinculados a este sector. Además, muchas veces se discute si esta renta a favor de quién queda, si queda de los neuquinos, de los argentinos, de las empresas. Y un dato muy interesante que desarrolla Jorge, después vamos a charlar, que algo así como entre el 20 y el 25% de la renta petrolera, de la facturación de esta actividad, queda en manos de la nación, que después se coparticipa al resto de las provincias del país. Con lo cual, Neuquén, de esa facturación bruta, recibe el 15%, la nación 15% y las provincias entre el 8% y el 10%, lo cual también es una cifra clara que denota que Vaca Muerta trasciende las fronteras de Neuquén. Y además, para cerrar, un hito histórico de la balanza comercial energética que cerró el año pasado en el orden de los 7.800 millones de dólares, cuando 2013-2014 teníamos un déficit de entre 6.700 y 6.000 millones de dólares anuales en importar energía. Así que bueno, como disparador de este motor es interesante primero arrancar, ¿no, Vicky? Cómo surge esta aventura de Vaca Muerta y en la que Jorge sos protagonista, porque incluso lo iniciaste antes de ser gobernador, en un viaje a Canadá muy famoso, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presencia. Estoy muy emocionado, muy cruzado por muchos sentimientos. Agradezco a Matías que nos acompañe en esta charla, que queremos hacerla muy familiar, porque aquí están presentes todas personas que han cargado la mochila de esta decisión de Vaca Muerta, muchos trabajadores, técnicos, profesionales, empresas, directores, funcionarios nacionales, provinciales, municipales. Así que estoy muy agradecido con la presencia, de poder compartir todo lo que rodea a este libro, que el libro es simplemente un efecto, ¿no? Le quiero agradecer a Editorial Sidera, la persona de denuncia, gracias por estar presente y gracias Eugenia, que nos acompañan y que hicieron posible que este libro esté, porque el libro primero tenía como 500 páginas, así que fueron ellas las que me dijeron, momentito, no podemos hacer un libro de 500 páginas, hay que hacerlo de 180. Así que bueno, seguramente me decían en una segunda edición vas a poder corregir, agregar. Quiero un poco compartir con ustedes, yendo a la pregunta de Cristian, de cómo nació esto. Bueno, creo que esto nació en la provincia de Neuquén, con lo que dice Vicky, una provincia que está caracterizada por el nombre de su río, ¿no? El río Neuquén es un río torrentoso, impetuoso, caudaloso, que bueno, en el 2008, recuerdan, bueno, Ana, Zulma, recuerdan, tuvimos la inundación, bueno, Alberto también, sufrimos la inundación más importante de los últimos 1000 años. Es decir, yo quiero poner en el contexto, porque está bueno ver dónde estábamos cuando nació todo esto. Esa inundación del 2008 estuvimos en una ventana. Qué lástima que Gringo está de viaje, porque él padecía las lluvias y estaba en la autoridad de Cuencas, mi hermano, y por una ventana de 2 horas que paró el agua, no se llevó puesto a Cerros Colorados, a Loma Campana, una crecida tremenda. Y también tuvimos el volcán Cordoncauce-Puyehue, tuvimos otros volcanes también como el Calbuco o el Yaima, o el Copahue. Es decir, que gobernar no es sencillo, ¿no es cierto? Porque Omar me preguntaba, Jorge, ¿qué es más fácil, ser candidato o ser gobernador? Cuando era candidato. Yo le digo, no, por supuesto
que es mucho más fácil ser gobernador. Ser candidato es difícil. Después cuando fue gobernador me dijo, me parece que no era tan como me dijiste. Y realmente gobernar es muy difícil porque uno se encuentra con dificultades, con problemas. Todos los días hay un problema, así que Alberto, esto que me dijo Pepe Mujica, ¿no? Está muy lindo Vaca Muerta, pero tienen un problema entre manos, van a tener que ajustarse el cinturón y saber que van a enfrentar grandes dificultades por las expectativas. Las expectativas generan un sinfín de ideas de que todo esto se puede resolver con una raspadita y de la noche a la mañana. Y esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Fíjense que los primeros pasos los dimos en el 2007, 2008, 2009. El primer desarrollo no convencional lo dimos en Loma Campana en el 2013. Y recién, por allá por el 2020, 2021, 2022, fue que la producción creció en forma importante. Para escribir el libro también tuve un impulso, porque tuve una inspiración que no fue mía, sino fue un momento en que me dijeron, bueno, ¿por qué no escribís un libro? Y cuando me lo dijo, me estoy acordando, porque está aquí Petty presente, y le quiero rendir un homenaje a tu hija, porque ella fue la que me inspiró y me alentó. Y hoy está presente aquí, porque ella está contenta porque en ese momento me dijo, es importante que se conozca todo lo que se ha hecho. Me lo dijo hace 3, 4 años. Y ahí empezamos a escribir y escribía en tu casa, ella pasaba los papeles y te pedía consejos. Y creo que le ofreciste escribirlo vos. Y me parece buenísimo. Y bueno, esa inspiración y todo lo que ellos hicieron también con Carbón, primo querido, primo del alma, todo lo que hicieron por la provincia. Así que también un homenaje, el libro también es un homenaje a ellos. Y un homenaje a todos los pioneros y a nuestros padres, nuestros abuelos y de todos nosotros que en otro contexto y en otra situación bregaron por una provincia de progreso, por una región de progreso, por una Patagonia de progreso, por 2 provincias hermanas, Río Negro y Neuquén, Río Negro, que salieran adelante. Así que el libro plasma esas ideas, el viaje a Canadá. Fuimos a buscar inversores y nos trajimos conocimientos. Y muchos me dicen, pero que descubriste la pólvora. Si de esto ya se sabía, del fracking y se sabía de la fractura hidráulica. Y digo, pero no se sabía tanto de Vaca Muerta, porque Vaca Muerta era algo que estaba allí hace 140 millones de años en el subsuelo y había que ponerlo en valor. Y ahí tomamos algunas decisiones, porque en Canadá nos dieron información, nos dijeron, estamos haciendo esto en Estados Unidos y en Canadá, estamos utilizando la fractura hidráulica para ir a una roca. Cuando me dijeron que de una roca se podía sacar líquido y gaseoso, yo no les creí. Yo dije, no, pero paren, yo soy minero de alma. La empresa Zapaga Hermanos de la familia, productora de baritina, bentonita, carbonato de calcio, Beine, Beineta, jabón, jaboneta. Vendíamos los minerales a las empresas petroleras justamente. Y cuando me dijeron eso, dije, pero es cierto, sí, mire, no vamos a hacerle perder tiempo. Ustedes pueden tener esto en el subsuelo. Bueno, empezamos también cuando volvimos acá a hablar con los geólogos, con Tomás García Blanco, también con la gente de EOG, que Mark Papa era un enamorado de la formación geológica, con Steve Farris, que me acuerdo era el gerente general de Apache, que fueron a hacer un pozo en Zapala, cerca de Zapala, que fueron a Molles, ni siquiera Vaca Muerta, a 3.000, 4.000 metros de profundidad, una aventura, en el año 2010 creo. Todavía vivía el ingeniero Mendiberri, un recuerdo especial para él, porque él fue también uno de los impulsores que nos trajo herramientas normativas y herramientas geológicas para poner esto en marcha. Así que
Así nació un poco Vaca Muerta. La idea del libro fue hace poco. La idea de Vaca Muerta nació allí, cuando volvimos a Neuquén y fuimos a la legislatura. Yo siempre lo digo, el primero de marzo del 2008 y antes, el 10 de diciembre del 2007, cuando asumimos, dijimos que íbamos a ir a buscar petróleo y gas a arenas compactas y a una roca compacta. Y yo me imagino, me miraban y decían, este es político, gobernador, abogado, hijo de libaneses, que los turcos somos medio exagerados, turcos por pasaporte nada más, ¿no? Porque minero y encima pescador. Y yo creo que no muchos creían que podíamos estar diciendo algo lógico con respecto a la caída y la declinación de la producción de gas. Imaginen, el escenario era este. Teníamos un presupuesto de $1.000 millones, los gastos eran de $1.300 millones y además había deuda que pagar. No le podíamos echar la culpa al gobierno anterior porque además era un gobierno del propio partido, así que no quedaba bien. Entonces decimos, tenemos que buscar soluciones. Y hay que buscar, no, porque vamos a diversificar la economía, vamos a ir a la producción de fruta fina, con el turismo. Teníamos que pagar 60.000 sueldos por mes, 20, 30.000 jubilaciones, 20.000 empleados municipales. Yo digo, por ese lado no va a andar. Y gracias a Dios, la formación geológica resultó ser de excepción y gracias a Dios se dio que hoy esa declinación que siguió, porque de 110.000 barriles por día que producía Neuquén, hoy produce 20.000 barriles convencionales, pero produce 600.000 barriles no convencionales. Y Río Negro, Alberto, está empezando en la rueda de la producción con el no convencional a superar la producción ya convencional. Entonces, realmente se producía un verdadero milagro de la mano de la tecnología, de la fractura hidráulica que la desarrolla un norteamericano, George Mitchell, que en su empresa, Mitchell era una sociedad petrolera que no producían petróleo ya casi. Y les dijo, me imagino cuando George Mitchell les dijo a los ingenieros, físicos, químicos, geólogos, si quieren trabajo, tienen que ir a sacarlo de la roca generadora. Ya se conocía la fractura hidráulica, como muchos dicen, sí se conocía, pero nunca se había utilizado para ir a la roca. Se usaba para otras fracturas del convencional. Y fueron a la roca y en 1998 la empresa de Mitchell fue el primer pozo no convencional de la historia no convencional de la roca generadora, que fue en Estados Unidos, y ahí empezó esta historia. Y no hace mucho, hace 26, 27 años. Y nosotros llegamos en el 2007, recién empezaban con los pozos. Hoy Estados Unidos debe tener unos 200.000 pozos. Nosotros vamos por los 4.500. Y Río Negro, ¿cuántos pozos no convencionales? 4. Y ya con 4 pozos, yo voy a contar una anécdota, si me permitís, con vos, Matías. Fuimos a Bajada del Palo a visitar. Y estaba Matías, los dos estábamos más jóvenes. Él es joven, sigue siéndolo. Yo no era tan joven entonces. Y me dice, acá en Bajada del Palo, en Neuquén y en Río Negro, tenemos 1.000 pozos convencionales. Y producimos 8.000 barriles. 8 barriles por pozo. Pero tenemos, no sé cuántos pozos eran, unos 10 pozos en ese momento, que producen 10.000 barriles. Con 10 pozos producían más que con los 1.000 pozos convencionales. Y eso fue temprano, creo que fue 2018. En el 2018. Imagínense ahora que un pozo no convencional arranca con 3.000, 3.500 barriles por día. Está bien, después declina. Pero era una transformación revolucionaria y de cambio. Y esa es otra de las razones del libro. Tratar de explicar con toda la sencillez posible y con las herramientas que yo pueda tener, que no soy escritor y tampoco geólogo o ingeniero, cómo es la técnica y cómo se aplica y qué revolución produjo en la República Argentina. Una seguridad energética a la República que le lleva tranquilidad
y que se convierte en motor de la República. Y quiero también acá contar una anécdota que la viví con Alberto cuando éramos los dos gobernadores. En el año 2014, estábamos discutiendo con Nación la ley 27.007. ¿Por qué es importante esa ley? Que le damos un capítulo en el libro. Porque fue la ley en virtud de la cual se otorgaron más de 50 concesiones no convencionales en la provincia. Esa ley que sale del Congreso de la Nación y que se aprueba por mayoría, nosotros fuimos los miembros informantes en el Senado de la Nación porque éramos los únicos que sabíamos, como dirigentes, el impacto que podía tener Vaca Muerta. Me acuerdo que un legislador dijo, queremos coparticipar la regalía de Vaca Muerta. Sí, esperen sentados que ahora vamos a coparticipar. Después podemos hablar de la renta, ¿no? Pero estábamos con Alberto y Alberto me decía, ¿cómo jugamos este partido, Jorge? Le digo, mira, vos jugás de fondo y yo voy a la red. O vos jugás en la ofensiva y yo voy a estar en el arco. Y jugábamos al bueno y al malo. Hoy se lo decía, me dicen que ustedes también juegan al bueno y al malo. Me imagino. Bueno, nosotros también teníamos que tener esa estrategia. Con Ana lo hacíamos, uno jugaba al bueno, otro al malo. Pero en ese caso nos dio resultado, porque yo le decía, Alberto, yo tengo que discutir hoy el artículo 19 de la ley, del proyecto de ley. No les atiendas el teléfono. Porque yo voy a decir que vos no estás de acuerdo con tal cosa, con tal otra. Y bueno, y así fuimos elaborando la ley que hoy permite tener este desarrollo normativo, ¿no? Porque tal vez después con el ping-pong de las preguntas, pero quería cerrar la idea con el tema de la ley, ¿no? Muchos dicen, no, ustedes tenían Vaca Muerta, con Vaca Muerta solamente venía el desarrollo solo. No, ustedes con el fracking, eso se produce solo. Minga. Hay que remar la licencia social, la sustentabilidad ambiental, sacar leyes ambientales, sacar normas que den seguridad jurídica por los empresarios. Tienen todo el mundo para elegir sus inversiones. Y si no les da seguridad jurídica, imposible que vengan a invertir. Así que, bueno, yo no soy breve, así que... No, bueno, pero quería seguir en realidad sobre ese tema, porque la parte normativa fue... no solo la base, sigue siendo la base hasta el día de hoy. Tenés la 27007, como decías, pero también casi es el primer RIGI de Argentina, que era el decreto 929, ¿no? ¿Eso cómo lo viviste? Porque fue polémico, sí hubo polémica. Yo me comí los gases el día de la ¿Con la ley de Loma Campana me preguntaste? ¿Con? El decreto de Chevron. El decreto 929 del 2013. Ese decreto lo firma Cristina para entusiasmar a Chevron. El ingeniero Miguel Galucho, como presidente de YPF, con Halim Oshiri firman un convenio que lo someten a consideración de la provincia y se aprueba la ley 2867 provincial de Loma Campana. Fue la famosa ley de YPF Chevron. Muchos acá son muy jóvenes y no recuerdan, pero se habló de las cláusulas secretas, famosas cláusulas secretas. Algunos decían, no, que Chevron es una empresa internacional, que no, esto lo tiene que hacer el Estado, o no, esto lo tiene que hacer el privado. Esas discusiones donde aplicamos el pragmatismo. Acá no se trata de empresas nacionales o internacionales, públicas o privadas, sino que se trataba de buscar inversiones y desarrollar lo que estaba en el subsuelo. Ese año 2008 creamos Gas y Petróleo de Neuquén y esa ley, ese decreto 929, fija una promoción. Dice, vengan, inviertan 1.200 millones de dólares y nosotros les damos el 20% de libre disponibilidad del petróleo y le vamos a dar libre disponibilidad a las divisas para que ustedes puedan exportar y lo que exporten van a poder contar libremente con esas divisas. Y además, dentro de 5 años lo que exporten no va a tener retenciones, que hoy se cobra el 8% de retenciones, en aquel entonces también. Nunca varió. Y Nación las retenciones no las coparticipa. Quedan en Nación. Ahora, ¿qué pasó con ese decreto 929? A ese decreto también tuvieron el beneficio empresas como Shell, como Total, también en Vaca Muerta.
y también creo en el sur. Petronas también ingresó. Y Petronas, y no se les cumplió. Se les quedó con la deuda. Y eso genera descrédito, porque no había dólares en el Banco Central, no había manera de cumplirles. Pero las empresas necesitaban sacar sus ganancias porque las empresas se manejan con accionistas, tienen que pagar dividendos, y eso fue un freno. Por eso el locutor decía, Nico decía, lo de la economía, las dificultades económicas que había en ese contexto. 2008, recuerden todos ustedes, o por lo menos lo tienen leído, fue una crisis tan importante como la del año 1930. El 2008, me acuerdo, deben estar por allí los representantes de petroleros jerárquicos aquí en la sala, y van a recordar que había 3.000 telegramas de despido, de 10.000, 12.000 personas que trabajaban entre petroleros privados de base y los jerárquicos, ¿no? Y con esos 3.000 telegramas fuimos a Buenos Aires y ahí salió el primer plan gas. Salió el gas plus, el petróleo plus y el refino plus. Pero era una situación en la que, me acuerdo, nos reunimos con las autoridades nacionales y con las empresas petroleras, y el objetivo para no echar 3.000 trabajadores era levantar 10 equipos de perforación. Hoy creo que debe haber 40 equipos perforando en Neuquén, más o menos. 10 equipos no los podíamos poner en marcha en el 2008 porque no había demanda o porque no había manera de resolver los problemas macroeconómicos, pero ya mundiales. O sea, no solamente los nuestros, sino que el mundo nos trajo también todos sus problemas. Y bueno, en ese contexto de declinación, de crisis internacionales, de inundaciones, de volcanes, de pago de sueldos a fin de mes, que es para cualquier gobernador, el pago de los sueldos de fin de mes es una especie de karma. Yo todavía sueño a la noche que no tengo la plata para pagar los sueldos. Y Alberto, Omar, sí, y cuando hay que pagar el aguinaldo, vienen los problemas, ¿no? Hay que inventar. Me acuerdo que una vez no podía pagar el aguinaldo de julio del 2015 y no encontramos la solución con la división del área Bandurrias Norte, Centro y Sur, entre YPF al sur, PAE, creo que era así, en el centro, y en el norte de Bandurrias, Wintershall. Y yo actuaba como amigable componedor, era Celestina, porque era un matrimonio mal avenido, no se llevaban bien. Entonces le digo, bueno, hay que divorciarse, muchachos, y tienen que dividirlo. Bueno, y acá pasa la línea y acá pasa la otra línea. Bueno, pero acuérdense también que la provincia es parte en esta situación y por haber sido amigable componedor, la provincia necesita un bono de 40 millones de dólares. ¿En concepto de qué? En concepto de amigable componedor. Esto se llama aguinaldo de la provincia de Neuquén. Me acuerdo que los fondos llegaron el 18 de julio, me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, y llegaron los fondos para pagar los aguinaldos del 18 de julio. Por supuesto, ustedes saben bien que el gobernador es arquero y director técnico. ¿Ustedes vieron que haya algún jugador o alguna persona en la cancha que se lleve más aplausos y más insultos que el arquero y el director técnico? Bueno, como pagamos los sueldos, los aguinaldos del 18 de julio, por supuesto, no eran aplausos, eran un poco insultos porque habíamos pagado tarde. Y yo decía, si supieran lo que costó. Y me acuerdo que se lo decía al representante gremial, me dice, conseguir la plata es tu problema, hermano. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que poder cobrar los sueldos, y yo lo entiendo, porque ¿quién no pagar los sueldos en tiempo en una empresa privada o en el Estado es un problema, ¿no? Y después quiero ir a ese tema de los sueldos cuando hablemos de la renta vaca muerta. Porque la renta de vaca muerta nutre los presupuestos nacionales de la provincia de Neuquén y de las demás provincias argentinas. Y cuando nutre el presupuesto, de ahí sale el pago básicamente de sueldos. Entonces, es muy importante el desarrollo. Me acuerdo que en la sesión, Ana, del 2013, 26 de agosto del 2013,
Me acuerdo que estaba Pino Solana, no, yo lo narro en el libro, digo, el cuento del tío. Decía que era el cuento del tío, esto de YPF, Chevron, el cuento del tío, no se va a hacer absolutamente nada. Llevan invertidos 9.000 millones de dólares, así que lástima que no está Pino Solana para escuchar la inversión que se hizo y hoy es el yacimiento de mayor producción de petróleo de la República, Loma Campana. Bueno, en esa sesión que la presidía Ana y que hay muchos diputados acá mandato cumplido presentes y les agradezco que estén y los invitamos muy especialmente a los diputados mandato cumplido que votaron a favor de esa ley de distintos partidos y de nuestro partido. Está Pino por ahí, que era presidente del bloque, ¿no? Ahí está. Bueno, hablábamos hoy con Pino cuando entraba. No, esto no lo trajo la cigüeña. No vino como el maná del cielo. Esto había que generarlo, había que crearlo, había que amasarlo. Y bueno, hubo una manifestación de 1.500 personas afuera de la legislatura en forma muy violenta. Me acuerdo que había un policía que estaba desmayado en el piso por un ladrillazo que había venido de un manifestante. Pasó la ambulancia, vio que era un policía y no lo levantó. Yo hice la denuncia penal correspondiente en su momento. Y el sumario se inició también. Creo que tuve 2.500 piquetes en 2.600 días hábiles de gobierno y 600 denuncias penales por piquetes, ¿no? Pero ojalá se pasen esas épocas de piquetes y que venga épocas de paz. Y hubo que construir la paz también. Bueno, pero en esa sesión creo que se sentó la piedra fundamental del primer desarrollo masivo, que lo trajeron Miguel Galucho con Ali Moshiri, que era el representante de Chevron para Latinoamérica y para África, creo que también. Y ahí también se justificó ese decreto 929 del 2013. Y esas dos leyes, más la 27.007, que tiene un capítulo de promoción, se plasman en el RIGI en el año 2024. Y la provincia de Neuquén, está por ahí Alejandro, y está Sebastián también, que la provincia de Neuquén participó también en la redacción del capítulo de hidrocarburos y en el capítulo del RIGI, régimen de incentivo para las grandes inversiones, que tienen su basamento en aquellas leyes, la provincial y nacional, ¿no? Matías, vos estuviste precisamente en ese desarrollo Loma Campana, el más importante de la historia petrolera de Neuquén. ¿Cómo lo viviste desde el punto de vista técnico, ¿no? y como profesional que recién arrancaba su carrera? Sobre todo buscar tecnología que acá no existía, métodos, aprender cómo poner a producir vaca muerta. ¿Cómo fue esa aventura para ustedes? Bueno, buenas noches a todos. Jorge, la verdad, un placer estar acá. Es un honor. Para mí es un honor, Matías. Hacerte la segunda y contar qué pasaba en el terreno en ese momento que también lo describiste. Creo que lo que resume es, en ese momento, primero, Vaca Muerta era para creyentes. Era una cuestión de visión y de fe. El escepticismo era enorme a todo nivel. Había que convencer a la política, excepto a Jorge, a los sindicatos, a la sociedad. Mismo en el ambiente técnico había mucho escepticismo. A mí me tocó llegar al terreno con YPF. El escepticismo también sucedía dentro de la compañía, sobre todo los más experimentados. La frase era no va a funcionar. Por lo cual fue muy difícil ese camino y ese recorrido. Y rescato también el marco de ese momento, ¿no? Me parece muy importante. En 2012 el abastecimiento energético no estaba asegurado. Los gastos eran en el orden de 10.000 millones de dólares por año en importación de energía. Y las colas en la estación de servicio era moneda corriente. Hoy tal vez nos olvidamos un poco de ese momento. El recorrido fue con mucho entusiasmo, pero muy difícil. Desde lo técnico, obviamente, uno se acuerda de un montón de anécdotas. Hay varios colegas acá, lo veo a Pablo ahí. Primero, no entendíamos la roca, verdaderamente no la teníamos bien caracterizada. Hoy tenemos mucha claridad en centro de cuenca, en borde de cuenca, qué tipo de fluido tenemos. Eso no lo entendíamos y nada, hay el caso del famoso pozo Loma Lata 479, en lo que hoy es Loma Campana, donde se planificó un workover, una capa de gas, donde en teoría Vaca Muerta estaba cargada en gas, y el pozo vino con petróleo después de la estimulación. Digo, que quiero decir ese era el nivel de desorientación, hasta incluso donde estaba ubicado el fluido. Después, mucho foco, como lo dijiste, Kili, en traer la tecnología.
Si bien estamos en una cuenca petrolera con 100 años de historia, no era una cuenca que tenía la tecnología para ese tipo de desarrollos. De entrada sabíamos que esto era con pozos horizontales, pero la roca era tan espesa que verdaderamente no sabíamos dónde aterrizar los pozos horizontales. Cada vez que recibimos visitas hoy en el campo, somos muy rigurosos en que esa ventana no tiene que superar los 5 metros. En ese momento el nivel de desorientación era total. Hicimos un pozo que fue el Yellow 4, que lo hicimos directamente cruzado, en la industria se llama slanted. Monitoreamos la microsísmica y vimos cómo creció la fractura en la misma zona, pero en 2 lugares del pozo. Y ese particularmente creo que fue el pozo bisagra en términos de productividad para desarrollar esto en modelo factoría, como lo dijiste, y a partir de ahí fue un cambio de sentido completo. Después, Vaca Muerta se convirtió también en una oportunidad de repatriar talento. Las oportunidades para quien quería hacer carrera en la industria no estaban en Argentina. Eso sucedió en ese momento y fue bastante grande. Gran parte del equipo de Miguel Galucio como chairman y CEO de YPF la primera línea fue repatriada. Y después lo otro que creo que a veces se deja de lado, pero es verdaderamente importante, es la licencia social ambiental. En su momento, Vaca Muerta tenía muy mala prensa. Creo que todos van a recordar el famoso video con abriendo la canilla de gas, del Gasland, y saliendo gas. Y hubo un trabajo muy fuerte de la Fundación YPF en explicar qué es lo que estábamos haciendo, en explicar qué tipo de materiales usábamos, qué era la estimulación hidráulica, qué era la fractura, qué era el fracking, a todo nivel, docentes, chicos, instituciones, público en general. Eso fue fundamental. Y después lo otro, vos lo dijiste, Jorge, esto se necesitaba liderazgo, visión, pero también mucho foco y estar seguro de ir para adelante. Ahí lo refuerzo, ¿no? Tanto la ley 27.000 en el Congreso, como verdaderamente haber refrendado el acuerdo Chevron en Loma Campana en la legislatura, fueron actos de valentía y de liderazgo que vos lo tomaste y me parece muy importante reconocerlo. Y además eso sentó las bases de cosas, como vos lo dijiste hoy, que en definitiva hoy tiene el RIGI, y así es como una compañía como Chevron, y después vino Dow Chemicals, nos olvidamos, un bloque muy chiquitito, que fue el Orejano de gas, y atrás Petronas, verdaderamente pudieron alocar capital de forma intensiva que Argentina no tiene. Vaca Muerta, para que se den una idea de ustedes, en estos 14 años se invirtieron 80.000 millones de dólares. Ese es el acumulado total hoy en Vaca Muerta. Verdaderamente sin esas bases de seguridad jurídica, eso no habría sido posible. Sí, también es interesante esto que mencionabas, la relación de la licencia social, la cuestión ambiental, lo que se llama a veces la maldición de tener recursos, y desde la política a ver qué haces con eso, lo que te dijo Mujica, ahora tenés un problema, no quisiera estar en tus zapatos. ¿Cómo se maneja desde la política todo eso, tantos factores simultáneos, ¿no? La necesidad de atraer inversiones, tener un marco legal, una sociedad que te reclama servicios y calidad de vida, y también recursos que sabes que son cuantiosos, pero requieren capital que muchas veces es extranjero, en un país que en las últimas décadas no ha generado la macroeconomía necesaria para que caigan con la intensidad que se necesita en Vaca Muerta. Sí, la maldición de los recursos es un capítulo del libro que nos pareció importante señalar como advertencia, ¿no? Es decir, pues está la bendición de los recursos, que hablamos todos los días, se batieron los récords, todos los récords de producción se han ido batiendo. En el año 2023 se batió el récord de producción de gas y de petróleo de la provincia de Neuquén en su historia, y en el año 2025 se batió el récord de producción de Argentina, de gas y después de petróleo y después de gas. Pero frente a esa bendición de los recursos, de tener un escenario de abundancia contra ese síndrome de la escasez, de esta importación que decía Matías, 15.000 millones de dólares por año, 10.000 millones de dólares por año, bueno, no había cómo sostener ese déficit. Pero hay que tener mucho cuidado, y esto lo vivieron muy bien en Holanda y lo resolvieron muy bien en Noruega. La maldición de los recursos se llama también maldición holandesa o maldición de los tulipanes, que la vivió Holanda o los Países Bajos hoy. Cuando descubrieron gas en el mar, tuvieron abundancia de gas y se olvidaron de los tulipanes. O sea, se olvidaron del resto de la economía.
porque tenían tanta riqueza con el gas que decían, ¿para qué nos vamos a preocupar? Esto es una advertencia. O sea, hay que diversificar, hay que industrializar en origen, hay que ver muy bien cuál es la renta que tiene que ir a las tesorerías de la provincia y de la nación, cuál es la ganancia de las empresas, cuál es la licencia social. Pero, ¿cómo se resolvió en Noruega? Noruega hace 50 años era el país con ingreso por persona más bajo de Europa y tenía 25% pobreza. Hoy es el país de mayor ingreso por habitante del mundo y tiene un fondo anticíclico que es 3 veces nuestra deuda externa. Nosotros debemos 450 mil millones de dólares. Bueno, ellos tienen 3 veces esa plata en ahorro y la tienen invertida fuera de Noruega y les da una renta de 40, 50 mil millones de dólares o de euros por año. De esa manera ellos pueden generar la licencia social. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones se sostienen en Noruega a partir de ese fondo anticíclico, que es el fondo también para la época de las vacas flacas. Porque no siempre vamos a tener el panorama del gas y el petróleo. Felipe Zapac tuvo el barril de petróleo a $10, a $1, $1, era 10 pesos. Y bueno, yo me lo encontré, me acuerdo, en la casa de gobierno y me dijo, no sé qué hago acá, porque realmente no tengo nada para administrar, no había ingresos. Era realmente un sufrimiento gobernar la provincia en esas condiciones. Otra manera de evitar la maldición de los recursos que lo sufrió el Congo con los diamantes, Venezuela con el petróleo, Colombia con el café, Portugal y España con el oro, la plata y el cobre que se llevaron de América a Europa. Llevaron tanto oro, tanta plata y tanto cobre de acá que en Europa no valía nada el oro, la plata y el cobre. Entonces crearon una crisis fenomenal. Para evitar esas crisis y la maldición de los recursos o la maldición holandesa, además del fondo anticíclico hay que diversificar la economía, social, conocimiento, turismo, minería, energías limpias, minado de criptomonedas, inteligencia artificial, bases de datos, industrias electrointensivas, generación de energía a partir del gas que tenemos en cantidad. O sea, hay que administrarse con mucha inteligencia, ¿no? Y además hay que administrarlos bien, que no sirvan solamente para pagar la deuda externa o que no sirvan las divisas solamente para resolver los problemas macroeconómicos. Yo esto también lo insisto y puede ser polémico, pero la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, no podemos abrir la economía totalmente y competir con los chinos, porque en una carrera de 100 metros los chinos arrancan al metro 50 y nosotros arrancamos en el metro 0. Se va a despedazar la industria argentina y se va a despedazar todo si dejamos libre el comercio a libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado y trabajar con mucha inteligencia como Estado para evitar que esa maldición de los recursos. No podemos sobrevivir solamente produciendo gas y petróleo, o granos, o alimentos, o minería. No va a alcanzar con eso. Va a alcanzar para pagar las deudas, sí. Pues la minería, el gas y el petróleo van a alcanzar y el campo van a resolver el problema de Argentina. Argentina va a pasar a ser un país próspero, de esto no tengo ninguna duda, porque tiene columnas vertebrales, alimentos, tiene energía, tiene agua y tiene un pueblo maravilloso. Entonces, creo que están dadas todas las condiciones y por eso el libro también se llama Tesoro y Faro. ¿Por qué Faro? Porque hemos marcado un rumbo, con toda humildad y sin vanidad. Hemos marcado un rumbo y ese rumbo ha sido sostener en el tiempo lo de Vaca Muerta. Está presente también Gustavo Medele. Gracias por venir, Gustavo. Que la estrategia de Vaca Muerta sea una estrategia de un Estado provincial y que los distintos gobiernos la sostuvieron y la sostienen con características propias, con una mirada distinta, pero sosteniendo el núcleo
que la base normativa, la base promocional, la seguridad jurídica, eso marca un rumbo. La grieta no le sirve a nadie. A nadie le sirve la grieta. Esta oposición de unos contra otros de una manera tan irrespetuosa, tan salvaje, de ver cómo destruir distintas dirigencias y esto de decir, bueno, todos los dirigentes anteriores nos sirven, son todos de la casta y los vamos a tirar a la basura. No, paren un poco. Nosotros, por ejemplo, acá desde Neuquén podemos mostrar que distintas generaciones de dirigentes hemos elaborado una estrategia que dio resultados. Y marcamos un rumbo. Y la seguridad energética representa hoy que la República Argentina cuenta con el 70% del gas y el 70% del petróleo saliendo de la cuenca neuquina, de Río Negro y Neuquén, el sur de Mendoza. La cuenca neuquina abastece el 70% del gas y del petróleo de la República Argentina. ¿Qué significa esto? Porque el libro yo lo quise escribir también por esto. Los aviones, los barcos, los camiones, los colectivos, los autos, las fábricas, los motores de la industria, los motores de los tractores en el campo, todos funcionan porque sale de la Patagonia, sale el 95% del petróleo y el 100% del gas de la República. Entonces, se marca un rumbo. 100 años manejó Alberto La Nación los recursos, hasta el 2007, hasta el 2006. Desde el 1907 que se descubrió el petróleo en Comodoro, aunque históricamente se descubrió antes, lo digo en el libro, en Jujuy, en el norte. 100 años manejó la República. En el 2006-2007, con la ley corta, la ley nacional corta, nos dicen, provincias, estaba todo declinando, se venía todo en banda. Háganse cargo, muchachos, métanle, a ver qué hacen ustedes. Bueno, y lo hicimos. Y tenemos que estar orgullosos, si no lo hizo un gobernador o un gabinete, o lo hizo miles de hombres, mujeres, técnicos, trabajadores y profesionales que hicieron posible este cambio maravilloso. Por eso, un poco el libro era pegar un grito y decir, el país puede salir adelante y las provincias son las provincias las que van a poder transformar a la República, porque son las que integran la República. Y fíjense que Neuquén, que creció el 90% en estos 10 años, y Río Negro viene creciendo en estos años también, pero la República creció el 3% en 10 años. Y he escuchado un discurso por ahí, Alberto, que preocupa, que dicen, los problemas del conurbano bonaerense de desocupación los vamos a resolver en Vaca Muerta. Pero cuidado, nosotros creamos 70.000 puestos de trabajo, se invirtieron estos 80.000 millones de dólares. ¿Dónde se invirtieron 80.000 millones de dólares hoy en Argentina, no? Pero no podemos, muchos critican el compre neuquino, el contrate neuquino, el contrate regional, el contrate rionegrino. ¿Por qué los gobernadores protegen la geografía provincial y las empresas que están radicadas y los trabajadores que están en la región? Y porque necesitamos esto de la caridad, empieza por, bien entendida, tiene que empezar acá, la licencia social tiene que estar acá. Dice, no, pero nosotros, le dicen algunos, dicen nosotros creemos en la libertad y la libertad, pero cuidado, porque nosotros tenemos que poner la cara, lo que decía Matías, había que poner la cara para la fractura hidráulica, para el fracking. Los gremios estatales se oponían y hoy los sueldos se pueden pagar por la fractura hidráulica. Las jubilaciones se pueden pagar por la fractura hidráulica. Entonces, cuidado con el discurso antifracking de Pino Solana que dijo el cuento del tío. No era el cuento del tío. Era una realidad que la necesidad nos hizo poner el cuero duro y decir, bueno, vamos a mirar para adelante. Seguramente vamos a perder alguna elección, Ana. Nos tocó perder una elección por el tema de Chevron y por el tema de Vaca Muerta y defender la fractura hidráulica. Pero por ahí he leído a algún pensador que dice, cuando se piensa en términos políticos, se piensa en la próxima elección. Cuando se piensa en términos de Estado, se piensa en la próxima generación. Bueno, los argentinos tenemos que pensar en las próximas generaciones, pero también en las presentes generaciones. Y planteamos en el libro también el falso dilema ambiental.
o medio ambiente o desarrollo. O desarrollo o medio ambiente. No, no, no. Es desarrollo con medio ambiente y cuidando el medio ambiente, con controles, con leyes modernas. En el año 2008 sacamos la ley 2600 y 2666, dos leyes modernas. Pino, vos las recordás bien. Dos leyes modernas de control ambiental y de responsabilidad de la cuna a la tumba de las empresas con respecto a los sólidos y al agua. Y los ambientalistas nos decían, no, ustedes lo que van a hacer es aprovecharse del agua potable de la provincia de Neuquén. Porque la fractura hidráulica necesita mucha agua y, claro, necesita 30 millones de litros más o menos, o 20, 30 millones de litros por pozo y unas 15.000 toneladas de arena. Neuquén es la provincia mayor productora de agua de la República. Hay provincias del litoral que transportan más agua que Neuquén. Pero Neuquén y Río Negro le proporcionan a la República, Neuquén y Río Negro juntas, dije Neuquén, pero es Neuquén y Río Negro juntas, entre el Limay, el Neuquén, el Negro y el Colorado, le aportan a la República un gran caudal hídrico. Nosotros prohibimos el uso del agua potable del subsuelo. Esa agua sí hay que cuidarla. No se puede usar para fractura hidráulica. Pero el 90% del agua que generan Neuquén y Río Negro va a parar al mar. Solamente hace falta el 4 o 5% del agua para la fractura hidráulica. Entonces era un argumento que se caía por su propio peso, pero claro, pegaba fuerte. Y eso fue lo que teníamos que combatir en su momento, ¿no? Pero bueno, dejemos lugar a las preguntas. Sí, bueno, yo lo quería sacar un cachito. Descansá, Jorge, tomá un poquito de agua. Recién decía Jorge esto de que el 70% de los hidrocarburos de Argentina vienen de acá de Neuquén y normalmente vemos eso, vemos el árbol y no el bosque, ¿no? Pero si sacamos el árbol, la pregunta es re fácil. La respuesta para nada, pero ¿qué pasa si sacamos a Vaca Muerta hoy? Sí, creo que una buena forma de mirar eso, Vicky, es parar un poquito la pelota y en este contexto mundial que hoy tenemos, desde el punto de vista de conflicto, hoy Vaca Muerta, la industria carburífera, ha blindado la seguridad energética de Argentina. Eso no es menor, realmente es difícil ponerle un titular y eso es trabajo de ustedes. ¿Qué pasaría de no existir Vaca Muerta? Si lo ponemos en números, verdaderamente el país hizo un swing en lo que es la balanza energética comercial de menos 7.000 millones de dólares a más 7.000 en 4 años. Dimos vuelta al partido, para decirlo de una forma. Y eso es algo muy concreto, además de que la gente verdaderamente tiene el gas y el combustible que necesita. La historia lo dirá, pero yo realmente creo que Vaca Muerta va a ser una de las cosas más importantes que hicimos los argentinos. Falta tiempo para sacar una conclusión y poner un título, pero seguramente estará ahí. Después me parece muy importante, y Jorge lo repasaba, reconocer este sentido de la consistencia de la dirección, ¿no? Y eso se ha dado, creo, en todos los ámbitos, a nivel nacional. Verdaderamente, hoy contar con una macro en vías de ordenarse, tener una lógica de importar bienes y servicios que antes nos costaba un montón, el manejo de las divisas, ustedes lo saben muy bien, son cosas que nosotros verdaderamente levantamos en cada uno de los paneles que veníamos. Después en el ámbito local, me parece fundamental este sentido de la consistencia y el coraje y el trayecto. En la provincia de Neuquén, primero con el liderazgo de Jorge, a nivel ministerios, Ale Monteiro, verdaderamente la consistencia, el periodo de Omar, ahora todo el liderazgo de Rolando Figueroa, creo que es súper importante para lo que tiene que ver con sostener esa seguridad jurídica, ¿no? Que a mí me toca realmente explicar, porque el público inversor es lo que busca, lo que mira y lo que pregunta, y lo realmente más dudas tenía hacia Argentina, y eso no se gana de la noche a la mañana, y realmente merece una consistencia. Después lo otro, creo que hemos evolucionado como industria, estoy hablando de las operadoras, contar hoy o haber tomado una decisión de un proyecto como es Vaca Muerta Oil Sur, y que además la provincia de Río Negro haya generado las condiciones para que en un proceso competitivo el Golfo de San Matías sea el lugar objetivamente más competitivo para tener el project finance más grande de la industria,
de capitales en Argentina, nada, es un hito que realmente lo tenemos que valorar y reconocer el liderazgo de Alberto en ese sentido. Entonces, es importante tomarse unos minutos de dónde estamos parados ahora, porque si no todo el tiempo estamos mirando para atrás y para adelante y el ahora. Obviamente tenemos una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad es acotada, medio una frase trillada, pero si lo ponemos en números, verdaderamente hoy Argentina está exportando en barriles de petróleo en el orden de los 350.000 barriles día. En 2030 podemos estar llegando a 750.000 barriles día y eso significa una generación de divisas de 20.000 millones de dólares, ¿no? Y estamos casi a mitad de 2026. O sea, cuando lo decíamos y lo poníamos en una presentación, había muchas preguntas, ¿vamos a llegar? ¿Vamos a llegar? Estamos a mitad de camino. Por lo cual, podemos pensar y poner un título de qué pasaría no si estuviera Vaca Muerta, pero probablemente yo tal vez prefiero poner en valor, pisar la pelota y decir, es muy importante el lugar donde llegamos. Matías, te quiero hacer una breve pregunta en cuanto al recurso humano, que es algo que estamos ante una bisagra del desarrollo, un despegue, un desarrollo mucho más grande. Inauguró recientemente el Instituto Vaca Muerta. ¿Cómo está viendo todo lo que tiene que ver formación de recursos humanos, formación técnica, jóvenes profesionales? ¿En qué estado está la industria? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo ves eso también como una posibilidad laboral? Está bueno el tema y lo puedo hacer bien extenso, pero te voy a contestar muy concreto, Kili. Primero Vaca Muerta está poniendo a Argentina en el mapa global de los jugadores importantes energéticos. Eso es un desafío ya profesional, porque esta es una vitrina de una liga diferente. Por lo cual, la preparación y la formación es fundamental. Verdaderamente nosotros como jugadores de Vaca Muerta tenemos un partido de competitividad que dar y eso es conocimiento y ser mejores y lo más eficientes que podemos, ¿no? Como industria, ¿cómo hacemos las cosas y quiénes hacen las cosas? Verdaderamente es el recurso humano de los que estamos día a día en esta industria a todo nivel. Lo tengo que decir, Vaca Muerta para los jóvenes es un faro real donde verdaderamente pueden apuntar y dedicar su carrera. Creo que tenemos un rol como líderes de la sociedad de seguir entusiasmando. Verdaderamente hay mucha decisión de vida, dedicarse a la industria petrolera, porque verdaderamente hay que dejar muchas cosas de lado. Y después creo que no pasa solamente por lo que pasa dentro de la industria, en el yacimiento, en las compañías operadoras. Verdaderamente creo que la oportunidad desde el punto de vista de esas microeconomías, Vaca Muerta da la posibilidad de movilizar todos los anillos y creo que no tiene límites. Podemos hablar de servicios, entretenimiento, salud, educación, en el ámbito tanto público como privado. Por lo cual, la demanda de profesionales de Vaca Muerta es casi infinita y tenemos que ser muy responsables también en el momento en el cual invitamos a participar, porque no es todo de golpe y no es para cualquiera. Y eso es algo que verdaderamente hay cosas que estamos haciendo hoy en día que nos permite ordenar. Lo que estamos haciendo en la ciudad con el Instituto Vaca Muerta, con Mariano y con el resto de la industria, apunta a eso, verdaderamente ser muy claros y muy concretos de qué es lo que necesitamos y a qué velocidad que lo necesitamos, porque si bien hay un crecimiento, los crecimientos son a escalones y esos escalones tienen peldaños. Creo que estamos en la dirección correcta. En un inicio, y esto es muy importante, los que tenían know-how eran todos internacionales y venían a hacer las cosas acá y nosotros lo mirábamos. Hoy eso ya no es así, el know-how es propio y eso es fundamental para lo que necesitamos como futuro de recurso humano en Argentina. Hablando de Faro, sí, Jorge. Sí. Que Matías me hizo acordar al año 2010. En el año 2010 era un año que no se sabía mucho de Vaca Muerta, no se sabía mucho de los no convencionales. Y habíamos llamado a una licitación en el 2009 que se llamó Los Nuevos Horizontes. Habíamos dado la prórroga y la extensión de los contratos petroleros del 2017 al 2027 en el año 2008. Imagínense todas las cosas que nos dijeron y todo lo que imaginaron las mentes perversas. Pero bueno, había que hacerlo, porque era la única manera de darle a las empresas la tranquilidad de tener plazo para recuperar sus inversiones. Decir, bueno, macanudo, ¿vos querés que yo vaya a invertir a Vaca Muerta o a los horizontes no convencionales?
pero las concesiones se vencen en 10 años. Y para recuperar esta inversión, bueno, como teníamos la ley corta, podíamos como provincia dar 10 años de prórroga, por decreto del Poder Ejecutivo. Palos y a la bolsa. Aprovechamos con la ley 2615, no lo hicimos por decreto, sacamos una ley. La ley 2615 que significó un bono de 500 millones de dólares para la provincia, 1000 obras que se hicieron, básicamente los acueductos de Cutralcó, Plaza Winkle y el acueducto Marimenuco-Neuquén Centenario, 100 millones de dólares cada uno, y no teníamos plata. Además el volcán de Villa Langostura que se llevó también mucha energía y que hacía falta muchos recursos para recuperarla, ¿no? Y esa ley 2615 nos permitió, pero no era suficiente con dar 10 años. Y en la licitación Los Nuevos Horizontes conseguimos inversiones, Matías, por 200 millones de dólares en 20 áreas. Imagínense, ahora en 51 concesiones hay un compromiso de inversión de 215 mil millones de dólares. Es la inversión más importante de la historia argentina en una provincia, de los cuales van esos 80.000 ya invertidos. 200 millones de dólares por 20 áreas que habían sido devueltas por las empresas por falta de interés, porque nos dicen, no, ustedes sabían. Nadie sabía nada, no sabíamos. Pero quedaron 2 áreas desiertas, y acá hay gente de Pluspetrol, y yo me alegro que esté la gente de Pluspetrol porque terminaron comprando a Exxon. Quedaron desiertas sin ofertas, bajo del Choique y la Invernada. Mirá qué área, Alberto. Sin ofertas, ¿eh, Matías? No la vieron. Nadie la vio. Bueno, ahí nos agarró bronca y dijimos, bueno, ¿quién es la número 1 del mundo? Y bueno, por estos pagos de Occidente es Exxon. Y bueno, vamos a ver a Exxon. ¿Dónde viven? Y bueno, agarramos los camellos, nos fuimos hasta Dallas, atamos los camellos en el palenque ahí y nos atendieron 3 vicepresidentes de Exxon. Habíamos mandado la información geológica, habían intervenido, bueno, Thomas Hess y otros funcionarios de Exxon que nos habían acompañado. Y cuando nos reciben 3 vicepresidentes de Exxon, yo dije, acá hay pique, acá hay truchas, acá hay pesca. Y sí, ¿y qué quieren ustedes? Y yo dije, bueno, por 20 áreas sacamos 200 millones de dólares, por 2 áreas 400. Era una regla de 3 simples. Medio a lo turco. Rápido. Bueno, dice, ¿qué más quiere? Mire, ustedes compraron este año 2010 una empresa que se llama XTO en 47.000 millones de dólares, la empresa más importante en perforación horizontal en Texas y en Estados Unidos. Nunca salió de Estados Unidos. No sé si hizo algo en Canadá también. ¿Y qué quiere usted? Lo que decía Matías, y que bajen a Neuquén. ¿Y por qué quiere que vayan a Neuquén? Y porque nosotros queremos aprender. Queremos poner toda nuestra gente a aprender. Así que si esa es una condición mucho más importante que los 400 millones de dólares. ¿Y qué más quiere? Y mire, nosotros no tenemos plata. Casi Petróleo Neuquén es una sociedad reciente, pero queremos ser socios de Exxon. Agrandado el paisano. ¿Socios y en qué condiciones? Y mire, el 20% de sociedad con acarreo. Eso fue nuestro planteo. Y además queremos el derecho de preferencia. Si ustedes deciden vender el 80%, nosotros queremos tener el derecho de preferencia para comprarlo. Esto me habrán mirado y habrán dicho, dejó los camellos afuera. Bueno, ¿le podemos contestar en unos días? Claro, había que volver a pagar los sueldos también. Bueno, nos quedamos. Nos quedamos unos días y nos llaman y nos dice, bueno, mire, tenemos buenas noticias. Los 400 millones de dólares están. Va a ir la empresa XTO Neuquén, pero el 20% es mucho. Es demasiado porque ustedes no ponen plata. No, nosotros plata no tenemos. La plata la tienen que poner ustedes y nosotros vamos de socio a UPA, que se llama Carry. Vamos a UPA, nos llevan la mochila
Y pagamos con las ganancias, no la exploración, el desarrollo. No, mire, hemos pensado en el directorio, le podemos ofrecer el 10%. Yo ahí quería tirarme de cabeza y firmar donde pudiera, pero la dignidad, ¿viste? ¿No? Había que mantener la compostura, no mostrar la hilacha. ¿Viste? Nos habíamos puesto el mejor traje. ¿Viste? Y bueno, digo, ¿le puedo contestar mañana? Esa noche no dormí. Al otro día firmamos con la derecha, con la izquierda, con el pie derecho, el pie izquierdo. Dígito, pulgar derecho, pusimos todas las impresiones. Y vino Exxon, invirtió $2.000 millones, no 400. Pero ¿qué fue lo más importante de Exxon? Porque vendió todo hace 2 años, le vendió a Pluspetrol. Lo más importante que hizo Exxon fue la tecnología que nos dejó. Los conocimientos, la curva de conocimiento hizo así. Y hoy, como dice Matías, hoy exportamos conocimientos. Hoy no nos pueden enseñar nada. Al contrario, Vaca Muerta la conocen mejor nuestros profesionales que los profesionales que vienen de afuera. Pero, y Pluspetrol toma el área, que quiero esto también agregarlo, con 5.000 barriles, 6.000 barriles por día, lo toma hace 1 año y medio. Hoy están 25.000 barriles, a fin de año 50.000, el año que viene en 100.000 barriles. Bajo el choique y la invernada, que nadie la quería. Bueno, ya para ir cerrando, porque se nos está pasando el tiempo, aunque nos quedaríamos años, te diríamos, que nos quedaríamos escuchando, pero la parte final del libro ya habla sobre el faro, esta gran metáfora, que sin lugar a dudas, hoy se presentó el informe de la CEP, de la Cámara de Exploración de la Industria, que está, incluso lo volvió a actualizar, las proyecciones. Está el presidente de CEIPA acá. Sí, seguramente. Está por allí. Pero las proyecciones siguen avanzando, la verdad que son muy buenas, más de 200.000 millones de metros cúbicos por día, 200 millones de metros cúbicos por día es la proyección, y en el caso de petróleo ya superando el 1.600.000 de barriles. Wow. Esa es la proyección para el 2035, porque ¿viste? Hacemos trampa y corremos un par de años para que no parezca que mentimos. Esos son un poquito los números. Pero contanos un poco, Jorge, cómo ves vos, cómo lo repasás también, este faro, este futuro para la Argentina. Es como vos lo decís, que es realmente un faro que alumbra el rumbo hacia un puerto destino, ¿no? Es decir, el puerto destino es el progreso, el desarrollo, un país en el que todos podamos creer, sobre todo los más jóvenes que están descreídos porque no se les muestra un horizonte hacia adelante, y acá lo podemos mostrar. Y Vaca Muerta tiene 4 riquezas, 4 pilares, así lo mencionamos en el libro. El petróleo, que es un petróleo liviano, es un petróleo con poco azufre, muy buscado en el mundo. El gas metano, que es el gas con que se hacen fertilizantes, y es el gas que llega a los hogares, el que mueve el transporte, que mueve la energía. Me quedo un segundo con esto de mover la energía. La matriz energética es lo que en un país tiene sus fuentes productoras. En Argentina, el 85% del gas y el petróleo es lo que mueve la matriz energética argentina. Entonces, no es como dicen los ambientalistas, lo resolvemos todo con el sol, el agua, el viento. Sí, eso va a ir llegando. Y hay que invertir en usinas hidráulicas, en paneles solares, en usinas eólicas. Pero el gas y el petróleo se van a necesitar por los próximos 20, 30, 40 años. Se disparó el consumo de electricidad en el mundo, con lo que hablábamos. Minado de criptomonedas, la inteligencia artificial, los centros de datos, las industrias electrointensivas. Y Medio Oriente potenció todo esto. Se cayó un 20% de la oferta de gas y un 15% de la oferta de petróleo en el mundo solamente por la guerra de Medio Oriente. Y ha puesto al mundo en vilo, y aparte los precios aumentaron. Fíjense lo importante de tener seguridad energética. ¿Qué pasaría hoy en Argentina si tuviéramos que importar el petróleo a $100 o el gas a 20, 30 dólares el millón de BTU? No habría divisas para poder sostenerlo. Por suerte, estamos, el otro día se usó otra palabra mucho más técnica que voy a usar yo ahora, estamos en el confín del mundo a la izquierda. El otro día en Buenos Aires usamos una palabra un poquito más fuerte. Y por suerte, no tenemos guerras, no tenemos diferencias raciales ni diferencias religiosas.
¿Qué nos falta? Los liderazgos, ¿no? Es decir, tener la decisión, el coraje y lo que dice un poco Marcos en el prólogo, la osadía. Ser osados también. Hay que hay que tener coraje para dar ese paso, ¿no? Y bueno, la matriz energética mundial, el 85% depende del gas, del petróleo y del carbón. India, China, 50-60% matriz energética con carbón, que contamina el doble que el gas, el 50% más que el petróleo. Entonces, ahí tenemos también algo a favor. La tercera riqueza son los gases ricos. El gas tradicional, convencional, tenía el 4% de gases ricos. El gas de vaca muerta tiene el 15% y mucho más a veces de gases ricos, propano, butano, etano para los polos petroquímicos que se dan poliducto, para lo que ustedes saben. Y la cuarta riqueza es el GNL, que yo me alegro y celebro, Alberto, que hayan firmado con el proyecto de Southern Energy, la exportación del primer barco el año que viene, y esto integra a dos provincias hermanas que nacieron en la historia juntas como territorio nacional y también como provincias. Nos integra porque necesitamos ductos, lo decimos también en el libro, ¿no? Sin ductos, imposible pensar en estos desarrollos. Tenemos ductos a Chile, se están llenando el oleoducto, el gasoducto, y esto nos da una ventaja. Chile feliz de tener vaca muerta al lado. Le gustaría tenerlo de ese lado. Pero algo llamativo, lo comento porque fue el Océano Pacífico el que nos dejó vaca muerta. Y dejó todo acá, Alberto, no. Bueno, a Chile le dejó el cobre. Y dicho, entre paréntesis, Chile con el cobre hizo un fondo anticíclico, como lo hizo Noruega con el petróleo y el gas. Entonces nosotros tenemos el fondo anticíclico, está suspendido transitoriamente hasta que paguemos las deudas, lo que es lógico. Es bien lógico que paguemos primero las deudas y después hacemos un fondo anticíclico. Pero esa cuarta riqueza, esas cuatro riquezas, nos permiten también potenciar la posibilidad de exportar y de tener más divisas. Yo el otro día decía en Buenos Aires, y lo tomó algún medio, yo dije que con las exportaciones de vaca muerta, Argentina podía pagar su deuda externa en 10 años. Y creo que no me equivoco. Capaz que los intereses no los podemos pagar, pero el capital nos hacemos cargo nosotros desde vaca muerta. Después en el libro también comento esto porque en Buenos Aires, cuando uno habla de vaca muerta en el taxi o habla dicen, yo quiero conocer vaca muerta. Y bueno, te vas a tener que tomar un ascensor porque vaca muerta es una roca que está a 3.000 metros de profundidad. También lo explicamos en el libro, lo de las sierras de vaca muerta. Yo sé que muchos lo saben, acá en este auditorio neuquino y rionegrino se sabe que el nombre se lo dio un geólogo que en 1928 vio la formación geológica en las sierras de vaca muerta, cerca de Cobunco, Zapala o Bajada del Agrio, que está la sierra de vaca muerta. Algún paisano habrá dicho ya dónde está la vaca muerta y le quedó a la sierra ese nombre, y ese nombre fue el que le dio el bautismo a vaca muerta. Pero todos hablan de Añelo como la capital, y es cierto, está el intendente por aquí, de Añelo, es cierto, Añelo es una ciudad central en Vaca Muerta, pero todas las ciudades son centrales. No se podría sostener un clúster como el de Vaca Muerta, una asociación de empresas como el de Vaca Muerta, en una sola ciudad. San Patricio del Chañar, las ciudades rionegrinas, Chipoleti, está el intendente de Chipoleti también por acá, ¿no? Sí, San Patricio, que está el intendente de San Patricio por allí también, Plotiers, Centenario, Neuquén mismo, las ciudades del Valle, todo el Valle. Es sorprendente cómo la integración regional de la cantidad de gente que trabaja, y esto se ve a la mañana y se ve a la tarde. Y la importancia de las rutas también, porque sin rutas no se integra la familia, porque si tenemos autopistas de las ciudades a los yacimientos, se hace más fácil la integración familiar. Pero vuelvo a la riqueza, ¿no? 4 riquezas, Vicky, para potenciar a Argentina, ¿no? Pero repito,
no podemos solos, o sea, no basta con esto, o sea, hay que poner en marcha toda la República, no solamente resolviendo la macro, no solamente resolviendo la inflación, muy importante, no solamente resolviendo el riesgo país, sino también potenciando la producción y el progreso de las empresas locales y regionales y argentinas. Yo no veo al país saliendo sin industria nacional. Y si le abrimos las puertas a la competencia abierta, y vamos a correr riesgo. Por eso lo bueno de generar, lo decimos también en el libro, estos 4 círculos virtuosos de empresas. El primer círculo, el de las empresas concesionarias, que son 15 o 20 en Neuquén. El segundo círculo, las empresas de servicios, que son unas 100. El tercer círculo, que son 8, 9, 10.000 empresas, que son las empresas de servicios, transportes, grúas, todo lo que hace al desarrollo de Vaca Muerta. Y el cuarto círculo es el conjunto de empresas que trabajan en toda la provincia, porque el turismo, la gastronomía, la hotelería, la sociedad del conocimiento, las universidades, las escuelas técnicas, todo se mueve alrededor del polo tecnológico, Mariano, que realmente es un antecedente maravilloso para una ciudad como Neuquén, que es la ciudad estrella, no solamente de la Patagonia, sino del centro del país, también hacia el sur. Así que creo que tenemos un porvenir maravilloso por delante, teniendo mucho cuidado de ser buenos administradores, de administrar bien los tiempos, de alentar a los inversores, a las empresas, no va más el combatiendo al capital. Tenemos que formar el capital necesario porque Vaca Muerta necesita, el año pasado, 10.000 millones de dólares, este año calculo que serán 11.000 millones de dólares de inversión. Toda la caja que genera Vaca Muerta va a parar a la inversión. Entonces, cuidado con combatir a la empresa. La empresa, yo lo digo también en el libro, ¿no? Si la empresa es el factor del desarrollo y las del tercer círculo, esas 8, 9.000, 10.000, son las que más dificultades tienen porque más competencia tienen. Y es donde las del primer círculo y segundo círculo de empresas tienen que trabajar para incubar empresas y hacerlas eficientes para que puedan mejorar la productividad, mejorar el rendimiento, por supuesto, pero con mucho cuidado por la licencia social. Si traemos empresas de afuera para trabajos que los pueden hacer nuestras empresas, y ahí estamos en problemas. Matías, brevemente, ¿qué desafíos ves de acá para adelante a todo esto que estaba comentando Jorge y sobre todo para potenciar este polo exportador de Neuquén, Río Negro, ahora que está creciendo con los proyectos de GNL y del oleoducto Vemos? Creo que hemos repasado casi todo. Creo que es momento de seguir en la misma dirección, en el mismo camino. Día a día estamos compitiendo verdaderamente por el capital y eso significa en definitiva honrar la regla de juego, pensar desde lo técnico todo el tiempo la jugada diferente y más en el mundo de las operadoras y del capital, como le decimos, hacer el delivery. Eso es fundamental. Eso en definitiva lo que hace es siembra y cosecha la confianza de que durante tantos años nos costó rendir cuentas. Después nada, como cierre de mi lado, de vuelta recontra agradecido Jorge, para mí es un honor acompañarte y un honor ser la voz de la industria de lo que pasó en el terreno en ese momento. Estoy muy contento personalmente que hayas podido hincar en lápiz y papel todo lo que vos sabés y conocés y creo verdaderamente que has dejado un legado de cómo interactuar con la industria y en nombre de la industria yo te lo reconozco. Creo que de todo lo que has dicho, ya hace tiempo te convertiste en un especialista, sabés ponerte del otro lado del mostrador y eso es fundamental. Obviamente cada uno siempre defiende sus intereses, pero hablar el mismo idioma y tener ambos el norte claro creo que es algo que siempre has sabido dar el ejemplo y eso además hoy se continúa, así que de vuelta gracias por invitarme. Un placer, agradecido, Matías. Bueno, Jorge, yo también agradecerte la invitación y déjame pecar un poquitito en mi exceso de neuquinidad, que sabes que soy, creo que no sé si la misma generación es de neuquina que vos, pero andamos por ahí. Déjame agregarte algo, en todo este trayecto del libro lo leía y acá los neuquinos tenemos 2 ríos, tenemos un montón de ríos, pero hay 2 ríos que son los que tenemos siempre en la mente. Vos en el libro hablas del Neuquén, del ímpetu, ¿no?
Pero el otro río que yo, siendo de Plotier, acá bien de la zona, que lo queremos más por discriminación al Neuquén, es el Limay. Y en la etimología, Limay significa se ve claro. Y la verdad es que lo que se vio claro fue toda esta génesis de lo que fue Vaca Muerta, y en la que, sin lugar a dudas, esta visión de la gobernanza, ¿no?, de la política, fue lo que hizo que hoy se vea tan claro el faro hacia el futuro de la Argentina. Así que gracias. Gracias, Vicky, gracias. Bueno, Jorge, yo además voy a recomendar que lean el libro, que se lo lleven, están ahí disponibles. Además de agradecerte por permitirnos participar de esta charla, que da para mucho más, voy a invitarte a una reflexión final que quieras dejar al auditorio y agradecerles a todos por haber participado. Muchas gracias, Cristian. Bueno, Cristian y Vicky son especialistas en energía. La lectura de los artículos de ellos en los diarios la van a ver en algunos lugares. No me hagan una demanda por derechos intelectuales. Escriben con mucha solidez, con solvencia y con mucho conocimiento. Y Matías, yo lo menciono en el libro junto a Pablo Giuliano, junto a otros, a Martín, todo lo que también creo que está por acá Martín. Ellos con Pablo Bisotto y también está Facundo, formaron un equipo en Loma Campana que con la conducción de YPF de Miguel Galucho, que lo llama a Pablo Bisotto y le dice, bueno, tenemos que desarrollar Loma Campana. Y allí empieza la lucha de la tecnología, ¿no? Es decir, bueno, interpretar la roca. No era sencillo. Y ellos hicieron el trabajo y por eso yo me siento honrado con la presencia de Matías, porque un profesional joven en ese año tenías 2012, 2013. la cuenta, 26. 26 años. Y estos muchachos, ellos, y a mí me emociona cuando lo digo, son los que hicieron esta revolución. La verdad que nosotros sí nos tocó la gobernanza, pero yo siempre lo digo, si hay algo que hay que reconocer es a todos los trabajadores, técnicos, profesionales, que pusieron el hombro y que lo ponen todos los días y que nos permiten tener este panorama, ¿no? Este panorama promisorio y este faro que nos alumbra el camino. Y yo, para cerrar un poco, me gustaría decirles que estuvimos el año pasado en Granada, estuvimos en la Alhambra, y me asombró porque veía, yo no sé leer árabe, y hablarlo algunas palabras conozco, pero veía siempre los mismos rasgos, en paredes, en columnas, en los arcos. Y pregunté qué significaba, ¿no? Dice, no, son 4 palabras. Está escrito 10.000 veces acá en la Alhambra de Granada. Y dice, solo Dios es vencedor. Yo creo que Dios nos regaló una maravilla en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, en el sur de Mendoza, parte de La Pampa, y que los argentinos tenemos allí un recurso natural maravilloso como lo tenemos en otras provincias, en minería, en el agua, en alimentos. Tenemos todo dado. Dios nos regala todo para que nosotros, con los brazos y con la inteligencia y el corazón, seamos capaces de sacar al país adelante, y no tengo ninguna duda que con personas como ustedes lo vamos a lograr. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Gracias, Jorge. Gracias, Matías. Gracias. Gracias, Vicky y Cristian, por moderar este momento. Gracias a todos los presentes. Y los invitamos a disfrutar también un rato más, a compartir, a brindar con un vino de honor también, y a la firma del libro, Jorge, por supuesto. Tiene la posibilidad también de adquirirlos aquí. Nuevamente, muchísimas gracias. Un placer enorme.